¿Están los padres obligados a educar a sus hijos? ¿O los padres deberían ser suficientemente libres como para poder decidir no hacerlo? Analizamos el muy polémico debate que está teniendo lugar dentro de la formación de Javier Milei, La Libertad Avanza. Veámoslo. Uno de los diputados de La Libertad Avanza, del partido de Javier Milei, mejor formados, con mejor cabeza y que además tiene unas convicciones más firmemente liberales libertarias, es el hijo de Alberto Venegas Lynch, que también se llama Alberto Venegas Lynch, o Berti, para de alguna manera diferenciarlo de su padre. Recordemos en este sentido que Alberto Venegas Lynch, el padre de Berti, es uno de los referentes, de los principales referentes intelectuales de Javier Milei, el autor de esa definición icónica del liberalismo que tanto repite Javier Milei. El liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Pues bien, esta semana, el hijo de Alberto Venegas Lynch, Berti Venegas Lynch, el diputado de La Libertad Avanza, ha estado en el centro de la polémica por unas polémicas declaraciones sobre los derechos a la educación de los menores de edad. Y es que, de acuerdo con Berti Venegas Lynch, la libertad individual también implica que si unos padres no quieren mandar a su hijo a la escuela porque necesitan que trabaje en el taller, tengan la libertad de hacerlo. Escuchemos estas declaraciones de Berti Venegas Lynch. Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. ¿No crees No. que tienen que...? Yo particularmente no. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando. El padre decide sobre el pibe. Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el chico? Pero ¿quién preserva la infancia educada de ese chico que porque el padre decidió que labure en el taller no va a tener educación? Pero ¿cómo? A mí no se me ocurre una cosa más invasiva. Estamos discutiendo obviamente... No está lejos. No, sí, me parece que sí, por ahí yo iba a otro lado, pero sí, me parece que ese es un tema importante. El endiosamiento del Estado y que tiene que estar en todas nuestras vidas y metido en nuestras vidas, eso es lo que está pasando también en el Congreso. Pero vos hablás de igualdad ante la ley, no se me ocurre nada más igualitario que todos los pibes tengan educación primaria, por ejemplo. Y lo que vos estás proponiendo al sacar el Estado... No, pero eso es igualitarismo. Lo que vos estás proponiendo es que un pibe, que el padre decide que se ponga a trabajar en el taller con él o donde fuese y no vaya al colegio, lo puede hacer. Isabel Patterson tenía un libro que hablaba sobre Lincoln y decía que Lincoln aprendió a leer y escribir cuando se casó. Y si lo hubieran forzado, esto es un contrafáctico, pero si lo hubieran forzado a educarse, por ahí no hubiera sido nunca presidente de Estados Unidos. O sea que los padres pueden hacer con los chicos lo que quieran, mandarlos o no mandarlos al colegio. Pero vos le ponés la fuerza de los tanques sobre el padre que tiene la mejor intención. Para vos no es lesionar el derecho de un chico que el padre decida no mandarlo al colegio. Está bien, ahí entiendo el punto. No lesiona. Lo que digo es que yo creo en el individuo, creo en las decisiones que tomemos de nuestra vida y que el Estado está solamente para proteger derechos individuales y impartir justicia. Hay que comenzar reconociendo que la filosofía política liberal es una filosofía política concebida para adultos. De hecho, la economista y también filósofa Deirdre McCloskey tiene un artículo precisamente diciendo esto, que el liberalismo es adultismo. Es decir, el liberalismo consiste en tratar a las personas como adultos. Tú eres una persona que se responsabiliza sobre su vida y sobre las decisiones que tome en su vida y por tanto yo te tengo que tratar como tal, te tengo que tratar como un adulto, no como un niño cuya acción voy a tutelar como si no fuera suficientemente responsable. De ahí que el liberalismo también sea una filosofía política emancipatoria, porque los individuos, al ser tratados como adultos responsables, se emancipan de la tutela que el Estado u otras personas a través del Estado quieren imponer sobre sus vidas. Ahora bien, que el liberalismo sea una filosofía política para adultos
concebida, pensada, reflexionada para adultos, vive y deja vivir, respétame a cambio de que te respete. Que el liberalismo sea una filosofía política para adultos también significa que históricamente los filósofos políticos liberales han reflexionado muchísimo menos sobre cuál es la posición de aquellas personas, de aquellos seres humanos que no son adultos dentro de un marco político liberal. Es decir, han reflexionado menos sobre cuáles son los derechos y las obligaciones de los no adultos, de los niños. No es que ningún liberal haya reflexionado en absoluto sobre esta cuestión. De hecho, uno de mis filósofos liberales favoritos, Loren Lomaski, en su libro más importante, Person's Rights and the Moral Community, dedica justamente un capítulo a analizar el estatus moral y jurídico de los menores de edad, de los niños. Pero creo que es muy evidente que toda la tinta y todas las páginas que a lo largo de siglos han dedicado los filósofos políticos liberales a reflexionar sobre los derechos de los adultos no han encontrado un parangón lejanamente similar a la extensión de sus reflexiones sobre los menores de edad. Y esto puede conducir a lo que, a mi juicio, es un error, es decir, a trasponer el muy rico, muy fundamentado y muy riguroso análisis que la filosofía política liberal ha efectuado sobre los derechos de los adultos a analizar la casuística de los menores de edad, que es justamente lo que está haciendo Bertie Venegas Lynch en este vídeo. Si una persona adulta prefiere trabajar a estudiar, tiene la obligación de estudiar en lugar de trabajar. ¿Puede el Estado coaccionarle a que estudie cuando él libremente, soberanamente escoge trabajar? Pues no, el Estado no debería poder coaccionar a esa persona adulta a estudiar cuando ella escoge, en el uso de su libertad, trabajar. El Estado y otras personas deberían respetar irrestrictamente las decisiones adultas que adopta esa persona. Ahora bien, que esta respuesta sea válida, sea la respuesta correcta en el caso de los adultos, no significa que sea necesariamente la respuesta correcta en el caso de los niños, o que debamos buscar razonar en términos muy similares cuando estamos hablando de los niños, es decir, de los menores de edad, es decir, de personas que socialmente reputamos como no suficientemente maduras para que tomen dentro de esa comunidad política decisiones responsables. Un niño es una persona a la que socialmente no se le reconoce capacidad plena de obrar porque consideramos, y desde un punto de vista biológico es así, que todavía no cuenta con la suficiente madurez como para entender cuáles son las consecuencias de sus acciones y responsabilizarse de ellas. Y si una persona no se responsabiliza de las consecuencias de sus acciones, entonces sus acciones han de estar tuteladas, han de estar sometidas a tutela. Tiene que haber un tutor que se responsabilice de las acciones que toma, que adopta su pupilo, es decir, el menor. Y precisamente porque el tutor se responsabiliza de los daños que, por ejemplo, pueda generar al interactuar socialmente esa persona que todavía no es adulta y que por tanto todavía no es en sí misma responsable, le traspasa su responsabilidad al tutor, el tutor también cuenta con una potestad sobre el pupilo a la hora de orientar sus acciones, es decir, de aquellos contextos sociales en los que ese menor se desenvuelve, en los que ese menor está presente e interactúa con otros. Por tanto, y por recapitular lo que he intentado argumentar hasta aquí, un menor de edad, un niño, no es una persona enteramente libre dentro de la sociedad porque no es una persona que pueda comprender íntegramente las consecuencias de las acciones, de las decisiones que tome y por tanto no puede responsabilizarse de ellas. Y si una persona no se responsabiliza de las consecuencias de sus acciones, no puede disfrutar de plena libertad para determinar sus acciones, dado que no se responsabiliza de sus consecuencias. Eso implica que todo menor ha de estar sometido dentro de una sociedad a una tutela.
El tutor es aquella persona que asume la responsabilidad de las consecuencias de las acciones de ese menor. Y precisamente porque se responsabiliza de las consecuencias de sus acciones, ese tutor también puede determinar o codeterminar los contextos sociales en los que ese menor actúa o deja de actuar, en los que ese menor está presente o deja de estar presente. Ahora bien, y aquí entra el paso que a mi juicio es decisivo, el tutor ha de contar con un poder absoluto sobre el menor para determinar arbitrariamente, es decir, por el mero capricho, por el mero deseo, por la mera preferencia injustificada del tutor, ha de contar con un poder arbitrario absoluto sobre el menor para determinar aquellos contextos en los que ese menor interactúa socialmente con otros, o ese poder, esa capacidad de tutela que ha de tener el tutor, ha de estar limitada, ha de estar informada, ha de estar subordinada a otros propósitos más elevados que meramente su capricho, que meramente su preferencia. Pues creo que la opción razonable desde el punto de vista liberal, es decir, desde el punto de vista de una filosofía política que aspira a que cada persona pueda desplegar su proyecto de vida con el respeto del resto de las personas hacia ella, y por tanto también que aspira a que los menores de edad devengan adultos, devengan mayores de edad con capacidad autónoma a partir de ahí para desplegar su proyecto de vida con el respeto de los demás, creo que la respuesta razonable desde la perspectiva liberal es la segunda. Es decir, que el tutor no posee un poder absoluto y arbitrario sobre el menor al que está tutelando. Al contrario, ese poder está subordinado a un fin más elevado, que es el de facilitar el desarrollo y la progresiva emancipación como adulto de ese menor. Por ejemplo, un tutor podría decir: como yo no quiero meterme en líos, voy a encerrar a este niño entre 4 paredes durante toda su vida, y así seguro que no genera daños sobre terceros y por tanto yo no me tengo que responsabilizar de esos daños sobre terceros que, si no estuviese encerrado entre estas 4 paredes, ese menor generaría. ¿Esta actitud del tutor sería justificable desde un punto de vista liberal? Desde mi punto de vista, no, en absoluto, porque ese tutor estaría anulando la capacidad del menor para desarrollarse y para insertarse en sociedad y por tanto no estaría respetando, si lo queremos decir así, la capacidad para que ese menor termine teniendo proyectos de vida autónomos que deban ser respetados ya como adulto por el resto de las personas. O dicho de otra manera, el tutor tiene derechos sobre el menor. Como yo soy tu tutor, no te permito hacer esto. Como yo soy tu tutor, te obligo a hacer esto. Pero esos derechos que el tutor tiene sobre el menor van indisociablemente vinculados a las obligaciones que el tutor tiene hacia el menor. Yo no te permito hacer esto o yo te obligo a hacer esto porque creo que estas obligaciones o estas prohibiciones que te impongo son la mejor manera de que te desarrolles, de que madures y de que por tanto te termines convirtiendo en un adulto responsable que ya no necesite de mi tutela. Un adulto responsable que puedas emanciparte de mi tutela. Es decir, que el tutor tiene como obligación suprema frente a su pupilo, frente a la persona tutelada, promover activamente su desarrollo, no obstaculizar, no anular ese desarrollo, esa transición desde menor a adulto plenamente responsable. Y es aquí donde creo que Bertie Venegas Lynch, desde el respeto intelectual a él y por supuesto a su padre, creo que se equivoca. Cuando dice que los padres han de tener libertad para no enviar a sus hijos a la escuela, sino mandarlos al taller como alternativa a la escuela, lo que tiene prioridad ahí no es la libertad del padre como tutor frente al hijo. Lo que desde un punto de vista liberal debería tener prioridad ahí no es la libertad del padre como tutor frente al hijo para poder organizar arbitrariamente la vida del hijo como al padre le gustaría o le conviene crematísticamente que el hijo la viva. No, lo que debería ser priorizado moralmente ahí es el desarrollo personal y social de ese menor para que pueda convertirse, ya digo, con el tiempo, en un adulto
plenamente responsable y por tanto plenamente libre. Y si la mejor forma de que un menor se desarrolle, por ejemplo, desde un punto de vista cognitivo, es que ese menor reciba educación en lugar de estar trabajando en un taller, por mucho que al tutor le interese o le convenga que el menor trabaje en un taller en lugar de recibir educación, ese menor tendrá derecho frente al tutor a recibir educación. Es decir, que el tutor tendrá la obligación, los padres del niño tendrán la obligación de suministrarle a su hijo educación. Por consiguiente, sí, el padre que no manda a sus hijos a la escuela podría estar vulnerando los derechos de esos menores. El padre podría estar socavando, incumpliendo sus obligaciones como tutor en favor de los menores a los que está tutelando y cuyo desarrollo debería priorizar o debería respetar en el ejercicio de sus labores de tutor. Y dicho esto, varios comentarios para aclarar malentendidos o para matizar algunas cuestiones dentro de esta regla general. En primer lugar, la relación jurídica es entre el menor y el tutor, entre los padres y los hijos, no entre el menor y el Estado o entre los padres y el Estado. Es decir, quien tiene el derecho a reclamarle educación a alguien es el menor a sus padres, a sus tutores legales. No es el menor al Estado o el menor a otros ciudadanos a través del Estado. Y quien tiene la obligación de suministrarle educación a ese menor es su tutor legal, no es el Estado. Por tanto, la igualdad ante la ley de los menores no se consigue, como sugería la entrevistadora, porque todos los menores tengan el mismo derecho frente al Estado a que el Estado les pague la educación. No, la igualdad ante la ley se consigue porque todos los menores tienen derecho a recibir una buena tutela por parte de sus tutores legales, normalmente sus padres. Y de nuevo, normalmente una buena tutela, una tutela que promueva el desarrollo de ese menor hasta convertirlo en un adulto emancipado, normalmente una buena tutela implicará que los tutores legales deban proporcionarle educación a ese menor. En segundo lugar, la obligatoriedad de que el tutor proporcione educación a su pupilo, al menor de edad, no equivale a que esa educación deba ser suministrada obligatoriamente a través de la escuela y mucho menos a través de escuelas estatales. Es decir, educación obligatoria no equivale a escolarización obligatoria. De ahí que, por ejemplo, y bajo ciertas condiciones, el homeschooling, la educación en casa, pueda ser un medio perfectamente adecuado para que el tutor cumpla con su obligación de proporcionar educación al menor. Interpretado desde esta óptica, es decir, que educación obligatoria del tutor frente al menor no equivale a escolarización obligatoria o a educación obligatoria del Estado frente al menor o del tutor frente al Estado, interpretado desde esa perspectiva, suscribo totalmente la respuesta que le ha dado a Bertie Venegas Lynch, la ministra de Capital Humano, también de La Libertad Avanza, del partido de Javier Milei, Sandra Petovelo. Escribe Sandra Petovelo: la educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos. Esto permite que los niños puedan educarse, ampliando sus horizontes para desarrollar un proyecto de vida propio en el contexto de culturas cada vez más complejas, lo que vuelve imprescindible una alfabetización integral. La libertad de enseñanza, hija de la libertad de conciencia, promueve que los padres sean los primeros y naturales educadores, pero esto no conlleva un dominio ilimitado sobre sus hijos. El Estado y la sociedad civil también forman parte de la tutela de la educación. Yo más bien diría que forman parte de la fiscalización de la tutela que ejercen los padres en la educación de sus hijos. Es decir, que Estado y sociedad civil no tienen por qué ser coeducadores de los menores. Eso sí, han de vigilar que los tutores, que son los que tienen el derecho y la obligación de educar a los menores, no estén incumpliendo esa obligación.
A este respecto suelo poner el ejemplo de la obligación de alimentos que también tienen los tutores legales en favor de sus hijos. Los padres tienen la obligación de alimentar a sus hijos y para cumplir con esa obligación pueden escoger qué alimentos les proporcionan a los hijos. El Estado o la sociedad civil han de vigilar que los padres no maten de hambre a sus hijos o incluso que no les proporcionen una dieta absolutamente insalubre que esté deteriorando a marchas forzadas la salud de esos hijos. Pero ni el Estado ni la sociedad civil han de ser coalimentadores de los menores. Ese derecho y esa obligación corresponde en solitario a los padres o, más en general, a los tutores legales. Pero sigamos con la respuesta de la ministra de Capital Humano, el equivalente a la ministra de Educación, Sandra Petovelo. Ningún agente educativo puede absolutizar su dominio formativo sobre los menores de edad. La educación obligatoria derivó muchas veces en el adoctrinamiento o en el monopolio ideológico, pero de esto no deben seguirse falsas soluciones que caen en otros absolutismos, como el de los padres sobre los hijos. El Estado tiene que regular y promover la libertad educativa de toda la sociedad, autolimitándose y limitando el abuso de poder de otros agentes, y las familias y la sociedad civil potenciar la educación no formal y formal para ampliar las esferas de la libertad humana. De nuevo, si no interpretamos todo esto como que el Estado tiene un derecho y una obligación similar al de los tutores legales para tutelar la educación de los hijos, de los menores de edad, estoy totalmente de acuerdo con la reflexión. El Estado ha de vigilar que los tutores legales respetan a sus menores cumpliendo con sus obligaciones, pero el Estado no es el tutor legal de los menores, ni en materia de alimentos ni en materia de obligaciones. En tercer lugar, ¿significa todo lo anterior que el trabajo de los menores ha de estar absolutamente proscrito? No necesariamente, siempre que el trabajo de los menores no obstaculice su desarrollo emocional o cognitivo, sino que al contrario pueda contribuir a potenciarlo, pueda contribuir a que esos menores maduren, pues entonces no creo que desde un punto de vista liberal se pueda criticar que unos padres, que unos tutores legales quieran complementar, nunca sustituir, en todo caso complementar la educación de sus hijos con ciertas horas de trabajo que en última instancia también sería un trabajo formativo. Lo que no debería suceder es que los padres instrumentalicen a los menores en perjuicio de su desarrollo personal para mejorar las finanzas de los padres. Los padres no son acreedores de los hijos, son deudores o fundamentalmente deudores frente a los hijos. No tienen que recibir de ellos, sino en todo caso darles para que esos hijos se puedan desarrollar. Y por último, ¿qué sucede en el supuesto de que unos padres o unos tutores legales no cuenten con recursos económicos suficientes para cumplir, para respetar la obligación de educación que tienen hacia sus hijos? De entrada y en general, si una persona tiene una obligación frente a otra y no puede cumplirla de manera no culpable, es decir, no es su responsabilidad personal el estar incapacitado para hacer frente a esa obligación, pues entonces como mucho surgirá un derecho de indemnización del acreedor frente al deudor, de la persona que tiene un derecho frente a la persona que tiene la obligación que no puede cumplir, pero no habrá forma de que esa persona que está incapacitada para cumplir esa obligación la termine cumpliendo. Aplicado al debate que nos ocupa, si unos padres tienen la obligación de proporcionarles educación a los hijos y no cuentan con recursos para cumplir con su obligación de proporcionar educación a sus hijos, no habrá forma en la que los padres por sí solos puedan cumplir con esa obligación de proporcionar educación. Pero es aquí donde acaso puedan participar terceros agentes, ya sea el Estado o de manera mucho más ideal dentro de una filosofía política liberal, la sociedad civil. Si una sociedad valora que todos los menores adquieran educación, porque una sociedad educada es una sociedad mucho más convivible y mucho más próspera, la sociedad civil, ya sea de manera voluntaria y autoorganizada o de manera subóptima desde un punto de vista liberal a través del Estado, puede proporcionarle a esos padres, a esos tutores legales que no pueden hacer frente a la obligación de educación para con sus hijos, para con sus menores tutelados, les pueden proporcionar los recursos que necesitan para ello.
no para otros fines, sino expresamente para ese fin, para que puedan hacer frente a la obligación de proporcionar educación a los menores. Pero eso no significa que la obligación sea del Estado o de la sociedad civil. La obligación es del tutor frente al menor. Cuestión distinta es que sea la sociedad civil o el Estado quien le proporcione esos recursos al tutor para que haga frente a la obligación frente al menor. En definitiva, el liberalismo es ante todo una filosofía política para adultos, y eso ha provocado que, históricamente, a lo largo de su desarrollo, no haya reflexionado suficientemente con la situación jurídica de los menores. Y en muchas ocasiones los liberales cometen o cometemos el error de querer transponer íntegramente las reflexiones moralmente correctas que hemos alcanzado para con los adultos al caso de los menores, y no necesariamente el análisis ha de ser similar. En el caso que nos ocupa, un liberal libertario podría caer en el error de pensar que los padres no tienen la obligación de proporcionar educación a sus hijos porque los padres han de ser libres para decidir si quieren o no quieren proporcionarle educación a sus hijos. Pero son esos hijos, como menores tutelados por los padres, quienes tienen derecho a recibir la educación costeada por los padres o proporcionada directamente por los padres. Se trata de hecho de una obligación instrumental de la tutela para conseguir que los menores se conviertan en mayores de edad, es decir, se conviertan en adultos emancipados de la tutela de los padres. Y por tanto, aquellos padres que no cumplan con la obligación de proporcionar educación genérica para facilitar su desarrollo, su madurez y por tanto su emancipación, estarían incumpliendo con obligaciones que son inherentes al ejercicio de esa institución de tutela. Y todo esto diría que no es que sea compatible con el liberalismo, sino que es consustancial al mismo. Porque si los menores no se desarrollan, los menores no devendrán adultos que puedan perseguir autónomamente dentro de la sociedad aquellos proyectos de vida que deban ser irrestrictamente respetados por los demás. Y por consiguiente, aquellos que se hacen cargo de velar por el adecuado desarrollo de los menores en adultos, es decir, los tutores legales, están obligados a poner los medios y a no quitar los medios para lograr ese adecuado desarrollo hacia la madurez. Y nada de esto significa, sino más bien todo lo contrario, que el Estado deba arrebatar o deba suplantar a los padres en la educación de los hijos. Lo único que tiene que hacer el Estado es velar, es vigilar, es fiscalizar que los padres no están incumpliendo su obligación de medios de educar a los menores. El Estado no ha de ser quien decida cómo los padres deben educar a los hijos, ni mucho menos ha de expropiar la tutela a los padres para quedársela a él y poder configurar el propio Estado, las élites políticas, cómo ha de ser la educación de los hijos. Los hijos tienen derecho frente a sus padres y los padres tienen obligaciones frente a los hijos, y ahí el Estado únicamente existe para velar, como en cualquier otra relación entre partes en la que existan derechos y obligaciones, para velar que esos derechos y esas obligaciones de carácter personal se terminan cumpliendo. En materia educativa, el Estado no tiene que hacer más que eso, pero tampoco, al menos mientras siga existiendo Estado, menos que eso.